Nin se quedó parada en la puerta de la choza de adobe que se había convertido en su prisión inesperada y en su refugio. El calor del día ya estaba subiendo, un peso tangible que le apretaba la piel y hacía que el horizonte bailara en un borrón de café y oro. Se alisó la falda de su vestido de pradera azul claro, una prenda que alguna vez había tenido el color de un cielo primaveral despejado, pero que ahora estaba cubierta del polvo gris implacable del territorio. Había llegado hacía 3 meses, aferrada a una carta de un futuro esposo al que nunca había visto, un hombre que le había prometido una vida nueva lejos del humo y el ruido de la costa. Pero cuando el tren de carreta siguió adelante, él no estaba ahí para recibirla en el puesto. El jefe de la estación solo negó con la cabeza, escupió al suelo y le dijo que el hombre había muerto de fiebre 2 semanas antes. Sin dinero para un boleto de regreso y con demasiado orgullo para pedir limosna, se había refugiado en este dugout abandonado a millas del pueblo más cercano, cambiando su trabajo por provisiones escasas de los viajeros que pasaban. Era menuda, tal vez, y parecía tan frágil como una muñeca de porcelana a los ojos de los hombres rudos que pasaban a caballo, pero su columna era de acero y sus manos conocían el idioma del trabajo. Esa mañana en particular, el silencio de las llanuras se rompió, no por el coyote o el halcón de siempre, sino por un sonido claramente humano, un gemido bajo y gutural de dolor que venía del lecho seco del arroyo al oeste. Nin se detuvo, con la mano suspendida sobre el balde de agua. El miedo era un compañero constante allá afuera para una mujer sola, pero la curiosidad y un sentido del deber muy arraigado la empujaron hacia adelante. Agarró una rama resistente que usaba para caminar y salió al sol abrasador. El calor subía del suelo, atravesando las suelas delgadas de sus zapatos. Siguió el sonido, con la hierba seca crujiendo bajo sus pies hasta llegar al borde de la barranca. Allí, enredado en las raíces de un álamo caído, yacía un hombre. Estaba cubierto del polvo del camino, el sombrero ladeado, y la cara pálida bajo una capa de mugre y sudor. Parecía la muerte recalentada, pero estaba vivo. Nin bajó gateando por la pendiente, con el vestido azul enganchándose en los arbustos espinosos. El hombre era grande, de hombros anchos, vestido con denim grueso y cuero que hablaba de largos días a caballo. Pero fue su pierna izquierda lo que le llamó la atención. La bota estaba hinchada hasta reventar, y una mancha oscura y ominosa se había filtrado por el cuero cerca del tobillo. Claramente había tenido una mala caída, tal vez arrojado por un caballo que no se veía por ningún lado. Se arrodilló junto a él, su sombra cayendo sobre su rostro. Él se estremeció, su mano buscó instintivamente la pistolera en la cadera, pero los dedos estaban demasiado débiles para agarrar nada. Sus ojos se abrieron un poco, revelando iris del color de mares tormentosos, ahora nublados por el dolor y la fiebre. Tranquilo, susurró ella, la palabra sonándole extraña en la lengua después de días de silencio. Aquí estoy. Te voy a ayudar. Él entrecerró los ojos, tratando de entender a la ángel con el vestido de pradera azul desteñido que flotaba sobre él en medio de la nada. Intentó hablar, su voz un graznido ronco, pero la cabeza le cayó hacia atrás contra la tierra, el dolor arrastrándolo de nuevo a la oscuridad. Nin supo que no podía dejarlo ahí. El sol lo mataría antes de que salieran los lobos. Mover a un hombre de su tamaño era tarea que habría asustado a una mula, y mucho más a una mujer delgada que había sobrevivido semanas con tasajo duro y cebollas silvestres. Evaluó la situación con el ojo práctico de una sobreviviente. No podía cargarlo. Eso estaba claro. Tendría que arrastrarlo centímetro a centímetro doloroso fuera de la barranca y hacia la sombra de su dugout. Corrió de vuelta a la choza y regresó con una piel de búfalo curtida que usaba como tapete, un tesoro desechado que había encontrado semanas atrás. Le costó toda su fuerza voltearlo sobre la piel. El hombre gimió, un sonido de pura miseria, pero no despertó. Nin ató las esquinas de la piel a su cintura con un trozo de soga, invocando la fuerza de sus ancestros, las mujeres que habían cargado fardos a través de montañas y océanos. El camino de regreso al dugout era menos de un cuarto de milla, pero se sintió como cruzar un continente. El sol pegaba con fuerza de martillo. El sudor le corría a los ojos, escociendo y nublándole la vista. Cada pocos metros tenía que parar,
jadeando, con el corazón latiéndole contra las costillas como pájaro atrapado. Miraba hacia atrás al hombre, viendo subir y bajar su pecho para asegurarse de que seguía con ella. Permanecía inconsciente, una misericordia dada la sacudida del arrastre. El polvo giraba a su alrededor, cubriendo su vestido azul hasta dejarlo gris, convirtiendo su cabello negro azabache en una peluca empolvada. Se concentró en el ritmo de su propia respiración. Un paso, luego otro. Jalar, descansar, jalar, descansar. Era un mantra de supervivencia. Pensó en las historias que su madre le contaba del gran buey que cargaba el mundo en la espalda. Ahora se sentía como ese buey, cargada pero sin quebrarse. Cuando por fin llegaron al interior fresco de tierra del dugout, Nin se derrumbó en el piso, con los pulmones ardiendo. Pero no había tiempo para descansar. Se arrastró hasta el barril de agua, llenó una taza de hojalata y mojó los labios del hombre. Él tosió débilmente, y el instinto tomó el control. Tenía que quitarle esa bota. El cuero estaba tan hinchado alrededor de la herida que parecía fusionado a la piel. Sacó un cuchillito afilado que usaba para pelar raíces. Con manos firmes, empezó a cortar el cuero, rajando las costuras caras. El hombre se movió, un gruñido bajo escapando de su garganta al liberarse la presión. Cuando la bota cayó, Nin siseó de compasión. El tobillo era de un morado y azul furioso, la piel caliente al tacto, y había un tajo irregular que parecía infectado. No era fractura, o si lo era, la infección era el peligro inmediato. El olor a enfermedad subía de la herida, agudo y metálico. Trabajó rápido, hirviendo agua en el pequeño fuego que mantenía encendido en la estufa de esquina. Rasgó tiras de su única otra en agua, sacrificando la tela sin pensarlo dos veces. No tenía medicinas, ni ungüentos de doctor, pero tenía las viejas formas. Fue a su pequeña reserva de hierbas secas, salvia para limpiar, y una pasta que había hecho con corteza de sauce masticada y lodo. Mientras limpiaba la herida, los ojos del hombre se abrieron de golpe otra vez. Esta vez había claridad en ellos, aguda y defensiva. Intentó sentarse, pero cayó hacia atrás con un jadeo. ¿Quién? ¿Quién eres? Exigió, su voz áspera como grava rodando cuesta abajo. ¿Dónde estoy? Nin no se inmutó. Siguió dando toquecitos con agua caliente alrededor del tajo furioso. Estás a salvo, dijo simplemente. Te encontré en el arroyo seco. Tu pie está mal. Tienes que quedarte quieto. Él la observó, entrecerrando los ojos, escaneando la humilde habitación. El piso de tierra, la única silla de madera, la falta de cualquier cosa valiosa. Parecía estar calculando algo, hábito de un hombre que tiene mucho que perder. La tarde se estiró, larga y lánguida, el calor afuera convirtiendo el mundo en un horno, mientras el dugout permanecía soportablemente fresco. El hombre, cuyo nombre era Coulten aunque no lo dijo de inmediato, miró a Nin con una mezcla de sospecha y desconcierto. Estaba acostumbrado a que la gente supiera quién era. Como dueño del Doble Barquet, la operación ganadera más grande del territorio, estaba habituado al respeto, a que la gente corriera a ayudarlo esperando recompensa o favor. Pero esta mujer, con su gracia callada y su vestido azul raído, parecía no tener idea de que el hombre que sangraba en su piso podía comprar todo el condado 10 veces. Para ella, era solo otra cosa rota que necesitaba arreglo. Decidió en ese momento de vulnerabilidad guardar su secreto. Si ella supiera de su riqueza, todo cambiaría. Podría pedir dinero, o peor, podría temerle. Y justo ahora, sin caballo ni hombres, indefenso en el piso de una extraña, descubrió que no quería ser el rico ranchero. Solo quería ser un hombre al que cuidaban. No tengo mucho con que pagarte, mintió Coulten, las palabras habiendo a ceniza en su boca. La observó de cerca buscando una reacción, un destello de decepción o enojo. Solo soy un vaquero que anda de trabajo en trabajo. El caballo me tiró y se fue con mis cosas. Nin hizo una pausa en su trabajo, levantando la vista de la pasta que aplicaba. Sus ojos oscuros eran pozos tranquilos e indescifrables. No pedí pago,
dijo suavemente, su voz con un acento que suavizaba los bordes duros del dialecto fronterizo. Todos somos andariegos aquí, ¿no? La tierra nos posee. Nosotros no poseemos la tierra. Ató la venda con firmeza gentil. Descansa ahora. La fiebre está en ti. Si hablas, gastas fuerza que no tienes. Coulton sintió un pinchazo extraño en el pecho, que nada tenía que ver con el latido en su pie. Hacía mucho que nadie le decía qué hacer sin miedo a represalias. Apoyó la cabeza en la almohada rústica que ella había hecho con un costal de grano, escuchando el suave frufrú de su vestido mientras se movía por la habitación, ordenando un espacio que casi no tenía nada. Cuando el crepúsculo empezó a teñir el cielo de morados y naranjas magullados, la temperatura por fin bajó. El alivio fue físico, una soltura de la tensión que mantenía unido al mundo durante las horas de fuego. Nin avivó el fuego, el olor a salvia quemada llenando el pequeño espacio, un aroma agudo, limpio y salvaje. Preparó un caldo con tasajo seco y cebollas silvestres, el aroma sabroso y reconfortante. Ayudó a Coulton a sentarse, recargándolo contra la pared. Estaba débil, la cara enrojecida por el calor de la infección, pero el descanso parecía haberlo estabilizado. Tomó la taza de hojalata de sus manos, sus dedos ásperos y callosos rozando los de ella, suaves y delgados. El contraste era marcado. La mano de un hombre que domaba caballos y construía imperios, y la mano de una mujer que remendaba y resistía. ¿Tienes nombre, señora?, preguntó, soplando el vapor de la taza. No puedo seguir llamándote Ángel en mi cabeza. Una sonrisa fugaz y tímida tocó los labios de Nin. Soy Nin, dijo. ¿Y tú? Coulton dudó una fracción de segundo. Colt, dijo, usando la versión corta que usaban sus amigos, el nombre que no cargaba el peso del legado familiar. Solo Colt. Tomó un sorbo del caldo. Era comida sencilla, de pueblo, pero para su estómago hambriento sabía mejor que las cenas de filete en el club de ganaderos de la ciudad. ¿Vives aquí sola, Nin?, preguntó, mirando otra vez la habitación vacía. Es un lugar duro para una mujer por su cuenta. Nin se sentó en el cajón de madera que le servía de silla, las manos dobladas pulcramente en el regazo. La luz del fuego bailaba en su cara, resaltando los pómulos altos y la tristeza que se escondía en las comisuras de sus ojos. Espero, dijo, su mirada yendo hacia el cuadrado oscuro de la ventana. Mi esposo iba a recibirme. No vino. Hizo una pausa, y Coulton vio cómo tragaba un nudo de dolor en su garganta. Dicen que se fue. Pero hasta que sepa a dónde ir, me quedo. Este techo no tiene agujeros. El manantial está cerca. Es suficiente. Coulton sintió una piedra pesada de culpa asentarse en su estómago. Conocía la dura realidad de esta tierra. Los hombres morían, las mujeres quedaban varadas, y el mundo seguía sin mirar atrás. Miró a esta mujer con un vestido pensado para una boda o un evento de iglesia, ahora usado mientras cuidaba a un extraño en una choza de tierra. Le había salvado la vida, lo había arrastrado bajo el calor, le había dado su propia comida, todo creyendo que era un vaquero sin un centavo que no podía darle nada a cambio. La noche se profundizó, y los coyotes empezaron su coro, una serie de ladridos y aullidos que normalmente ponían los pelos de punta a Coulton. Pero esa noche, con el fuego crepitando y Nin tarareando una melodía baja y triste mientras remendaba un desgarrón en su manga, lo salvaje de afuera se sentía lejano. Sin embargo, la paz era frágil. Tarde en la noche, Coulton despertó sobresaltado, el cuerpo temblando violentamente. La fiebre había subido. Le castañeteaban los dientes, y la pierna le ardía como si la tuvieran en una hoguera. Nin estuvo ahí al instante, su mano fresca en su frente. «Estás ardiendo», susurró, la voz tensa de preocupación. Revisó el balde de agua. Estaba peligrosamente bajo. Habían usado mucho para limpiar la herida y el caldo. «Tengo que traer más agua», dijo, tomando el balde. «No», roncó Coulton, agarrándole la muñeca débilmente. «No de noche». Los lobos. Sus ojos estaban desorbitados, el delirio instalándose.
No vayas. Nin soltó suavemente sus dedos. Si no te enfrío, la fiebre te va a quitar la cabeza. Voy rápido. Se puso de pie, viéndose pequeña contra las sombras que se acercaban. Tomó la pistola pesada de su pistolera, revisó el tambor con una competencia que lo sorprendió, y salió a la oscuridad. Coulton vio cerrar la puerta, el corazón martilleándole el pecho, dándose cuenta con claridad aterradora de que su vida, y tal vez su corazón, estaban por completo en manos de esta novia olvidada. Se quedó ahí en la oscuridad, escuchando el viento, rezándole a un Dios con el que no hablaba desde hacía años para que regresara. Los minutos se estiraron en horas en su mente febril, cada segundo un juicio a su engaño y su impotencia. Juró entonces, en el delirio del calor, que si ella volvía por esa puerta, pasaría el resto de su vida intentando pagar una deuda que el dinero no podía tocar. El silencio que siguió al cierre de la puerta fue más pesado que el techo de adobe sobre la cabeza de Coulton. Era un silencio que le apretaba los tímpanos, llenado solo por el latido frenético de su corazón y el silbido solitario del viento entre la hierba de búfalo. El tiempo parecía deformarse en el calor de su fiebre, estirando minutos en horas, y cada sombra en la esquina de la habitación empezaba a tomar forma de espectro esperando reclamarlo. Aguzó el oído, buscando el crujido de una rama o el estallido de la pistola, pero la noche guardaba sus secretos. Justo cuando estaba a punto de arrastrarse del catre, convencido de que los lobos o la oscuridad misma se la habían llevado, el picaporte se levantó. Nin entró sigilosamente, jadeante y temblando, el balde de agua chapoteando contra su pierna. Cerró la puerta con mano temblorosa, y aún en la luz tenue del fuego moribundo, Coulton pudo ver el terror grabado en su rostro. No habló de lo que había visto o escuchado allá afuera en el vacío. Simplemente dejó el balde, los nudillos blancos donde apretaba el asa, y se arrodilló junto a él. Mojó un trapo en el agua fresca y fría, agua que le había costado un riesgo que él no podía comprender del todo, y lo presionó contra su cuello ardiente. La sensación fue un choque, hielo contra el fuego en su sangre, y soltó un aliento largo y entrecortado. El resto de esa noche, ella no durmió. Fue un centinela con vestido azul desteñido, luchando contra la fiebre solo con paciencia y agua de pozo, exprimiendo el trapo una y otra vez hasta que la luz gris del amanecer empezó a filtrarse por las grietas de la pared. Cuando el sol por fin salió, convirtiendo las motas de polvo en oro flotante, la fiebre de Coulton cedió. Despertó para encontrarla desplomada contra el cajón, dormida al fin, su mano aún descansando protectora cerca de la pasta en su tobillo. Los días siguientes pasaron en una neblina de curación lenta y observación callada. El dugout, que al principio parecía una tumba, empezó a sentirse como el único lugar honesto del mundo. La fuerza de Coulton regresaba poco a poco, medida por cuánto tiempo podía sentarse o cuánto peso podía poner en el talón sin ver estrellas. Pasaba el tiempo observándola. La veía batallar contra el polvo que quería enterrarlos, barriendo el piso de tierra con una escoba de ramas. La veía racionar la comida, dándose cuenta con el estómago hundido de que las porciones que le daba a él eran el doble de las suyas. Nunca se quejaba, nunca le pedía una recompensa prometida, nunca indagaba en su pasado. Simplemente existía en un estado de gracia, haciendo lo que había que hacer. Eso lo humilló. Era un hombre que poseía 40.000 cabezas de ganado y tierras que se extendían desde las cumbres dentadas del norte hasta las salinas del sur. Y sin embargo, nunca había conocido una dignidad como esa. Una tarde, mientras ella remendaba un desgarrón en su camisa, decidió probar las aguas, la culpa royéndole como rata. ¿Nunca piensas en dejar este lugar, Nin? Preguntó, tratando de sonar casual. Irte a la ciudad, empezar de nuevo. Ella hizo una pausa, la aguja suspendida sobre la tela. Irse requiere medios, respondió suavemente, los ojos fijos en el trabajo. Y irse sola es ser presa. Aquí estoy escondida. La tierra es dura, sí, pero es honesta. No promete lo que no puede dar. Coulton miró sus manos, callosas y vacías. Podía darle los medios. Podía darle un boleto a cualquier parte, o una casa con ventanas de vidrio y jardín. Pero las palabras se le atoraron en la garganta.
Temía que si se revelaba como el varón ganadero, la delicada confianza que habían construido se rompería, reemplazada por el servilismo y la distancia que despreciaba. Así que siguió siendo Colt, el vaquero andariego, y dejó que la mentira se sentara entre ellos como un muro invisible. Para el quinto día, el tasajo seco se había acabado. Nin le sirvió una sopa que era poco más que agua caliente y cebollas silvestres, disculpándose bajito por la falta de sustancia. Coulton se la comió sin decir palabra, pero su determinación se endureció. No podía dejar que ella se muriera de hambre por su orgullo. Estaba planeando escaparse de noche, caminar las 10 millas hasta su jacal más cercano y volver con un carro lleno de provisiones cuando el sonido de un trueno acercándose rodó por las llanuras. Pero el cielo estaba claro y azul. Coulton se congeló, la cuchara a medio camino de la boca. No era trueno. Era el golpeteo rítmico de cascos, muchos. Nin también lo oyó. Se puso de pie, la cara perdiendo color, y se movió instintivamente hacia la esquina donde estaba la pistola. Jinetes. Susurró, la palabra pesada de miedo. Quédate abajo, Colt. No hagas ruido. Se preparaba a defenderlo otra vez, esta mujer pequeña contra un grupo de hombres desconocidos. Los cascos se hicieron más fuertes, deteniéndose justo afuera del dugout. El crujir del cuero de las sillas y el tintineo de espuelas se filtraron por la puerta pesada de madera. Una voz fuerte y autoritaria retumbó. Hola, la casa. Buscamos a un jinete perdido. Las huellas vienen para acá. El corazón de Coulton martilleó, no de miedo, sino de reconocimiento. Era Hasse, su capataz, un hombre leal como perro pero rudo como piedra. Nin levantó la pistola con ambas manos, apuntando a la puerta, el cuerpo temblando entero pero los pies firmes. Miró hacia atrás a Coulton, los ojos fieros. No dejaré que te lleven, juró. Coulton supo que el juego había terminado. No podía dejar que disparara contra sus propios hombres, ni que Hasse derribara la puerta y la asustara más. Se empujó hacia arriba, ignorando la protesta de su tobillo sanando, y cojeó hacia ella. Nin, dijo, la voz baja y firme. Baja el arma. Ella lo miró confundida, el pánico ardiendo en sus ojos. No, te van a lastimar, siseó. Confía en mí, dijo, y por primera vez usó el tono que reservaba para el rancho, un tono de autoridad absoluta. Extendió la mano y tomó suavemente el arma pesada de sus manos temblorosas. Luego se volvió a la puerta y gritó. Hasse, si pateas esa puerta te descuento el sueldo 1 año. El silencio afuera fue instantáneo. Luego una voz desconcertada respondió. Jefe. Coulton descorrió el cerrojo y abrió la puerta de golpe. La luz cegadora de la tarde entró a raudales, iluminando las caras atónitas de 5 vaqueros montados en caballos sudorosos. Miraron del hombre barbudo y polvoriento en la puerta a la mujer aterrorizada en vestido azul detrás de él. Hasse se quitó el sombrero, la mandíbula colgando. Señor Todopoderoso, jefe, pensamos que estabas muerto en una zanja en algún lado. Llevamos una semana peinando el territorio. Coulton se recargó en el marco de la puerta, el dolor en el pie latiendo, pero se mantuvo erguido. No muerto, dijo secamente. Solo, retenido. Se volvió a mirar a Nin. Ella lo miraba fijamente, los ojos muy abiertos, la comprensión cayéndole en oleadas lentas y dolorosas. El vaquero, el hombre sin nada, el que había dejado pasar hambre para alimentarlo, era el jefe. Era el poder en este valle. La traición en su rostro golpeó a Coulton más fuerte que la caída del caballo. No gritó. No chilló. Simplemente dio un paso atrás, las manos escondiéndose en los pliegues de su vestido azul sucio, y apartó la cara. La intimidad del dugout, la lucha compartida, se evaporó en un instante, reemplazada por un abismo de clase y engaño. Coulton se volvió a sus hombres, la voz dura. Hasse, bájate. Necesitamos provisiones, y quiero un caballo que lleve doble. Cojeó de vuelta a la habitación, acercándose a Nin despacio, como se acerca a un venado asustado. Nin, empezó. No te lo dije porque, se detuvo.
cada excusa sonaba hueca. Quería estar seguro, terminó débilmente. ¿Seguro de qué? Preguntó ella, la voz apenas un susurro, sin mirarlo. ¿De qué no te vendería por unas monedas? ¿De qué valías la pena salvar? Entonces levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas que se negó a derramar. Jugaste un juego, señor, y yo fui el tablero. Coulton se estremeció. No fue un juego, dijo con sinceridad. Me salvaste la vida. Me diste lo último de tu comida cuando pensabas que no podía pagarte. Eso significa más para mí que cada acre que poseo. Metió la mano al bolsillo, pero no había nada. Se dio cuenta con un sobresalto de que en ese momento no tenía nada que ofrecerle más que la verdad. No puedo deshacer la mentira, dijo. Pero puedo ofrecerte una verdad. No tienes que quedarte en este agujero en la tierra. No tienes que esperar a un muerto ni temer al invierno. Extendió la mano, la misma mano que ella había sostenido cuando la fiebre lo quemaba. Ven conmigo, dijo, no como sirvienta, no como caridad. Ven como la mujer que salvó al dueño del Double Bar. Mi casa es grande, Nin, pero está vacía. Hace mucho que necesita bondad. Los hombres afuera estaban callados, escuchando el viento y el drama que se desarrollaba en la choza de adobe. Nin miró su mano, luego sus pocas pertenencias. El cajón, el balde, la piel de búfalo. Miró las paredes que habían sido su prisión y su refugio. Luego miró al hombre. Vio ahora la riqueza en cómo se paraba, pero también vio el miedo en sus ojos, el miedo de que lo rechazara, de que eligiera su orgullo sobre su oferta. Se dio cuenta de que, aunque él pudiera poseer la tierra en esa habitación, ella tenía el poder. Respiró hondo, se alisó el vestido de pradera e hizo su elección. No tomó su mano de inmediato. En cambio, caminó a la estufa, tomó la bolsita pequeña de hierbas con la que lo había curado y se la ató al cinturón. Era un gesto que decía que llevaba consigo misma, sus habilidades y su valor. Solo entonces se volvió a él. Voy a ir, dijo con dignidad callada. Pero monto mi propio caballo si tienes uno. Coulton sonrió, la primera sonrisa genuina que cruzaba su rostro en años. Yes, gritó. Trae la yegua ruana, mansa como cordero. Mientras el sol empezaba a hundirse bajo el horizonte, pintando el cielo con trazos de violeta violento y naranja ardiente, la pequeña caravana se puso en marcha por las llanuras. Dejaron atrás la choza de adobe, un montículo pequeño de tierra que pronto sería reclamado por la hierba y el viento. Coulton cabalgaba junto a Nin, ajustando su paso al de ella. No hablaron mucho. Habría tiempo para palabras después, para explicaciones y disculpas, y tal vez, con el tiempo, para que algo más suave y dulce creciera de las raíces de este encuentro extraño. Por ahora solo estaba el ritmo de los caballos, el olor a salvia y la vasta promesa abierta del oeste. Él observaba su perfil contra la puesta de sol, la barbilla en alto, ya no la novia olvidada, sino una mujer cabalgando hacia un destino que ella misma había tallado con sus propias manos. Y así, amigos míos, llegamos al final de nuestro cuento. Mi abuela siempre decía que puedes medir a una persona no por cómo trata a un rey, sino por cómo trata a un mendigo. Nin no salvó a un rico ranchero. Salvó a un ser humano. Y al hacerlo, se salvó a sí misma. Es curioso lo de la bondad. Es la única inversión que nunca falla. Arrojas tu pan sobre las aguas, y a veces, solo a veces, te regresa como un banquete. Esta noche, mientras estás junto al fuego, recuerda que todos los que conoces están peleando una batalla dura. Y el extraño en tu puerta podría tener la llave de tu propia salvación. Sé amable, sé valiente y mantén el corazón abierto a las sorpresas de la providencia.